Buen día, estudiantes. El día de hoy hablaremos del tema número 5 de la unidad 3, que es acerca de la estructura genética poblacional. Bueno, uno de los objetivos principales dentro de la genética de poblaciones es tratar de delimitar las subpoblaciones en una especie. De manera general, los individuos que conforman una población mantienen intercambio genético por medio de la reproducción sexual, y esto también ocurre a nivel de subpoblaciones. Sin embargo, existen algunas fuerzas microevolutivas que lo que provocan es que las subpoblaciones empiecen a aislarse. Esto quiere decir que la reproducción no es azarosa, no es aleatoria, sino que existe una selección de pareja dentro de un grupo de una subpoblación. Entonces, frecuentemente esta reproducción no aleatoria está dictada por barreras espaciales. ¿Qué quiere decir? Que puede existir una barrera geográfica que esté separando a dos subpoblaciones de tal manera que esta barrera esté ocasionando un aislamiento reproductivo entre esas dos subpoblaciones. Entonces, cuando esto ocurre, decimos que existe estructura genética. Y la palabra estructura proviene justamente de algo que no es homogéneo, sino que es diferente. Entonces, el principal objetivo de la genética de poblaciones va a ser medir el grado de estructura genética entre un conjunto de subpoblaciones. Como les mencionaba, la estructura genética se define como la existencia y el mantenimiento de una subdivisión poblacional, y esta subdivisión poblacional depende de un efecto en conjunto de distintas fuerzas microevolutivas, como son las que vimos en clases anteriores, que es la migración o el flujo genético, siendo más específicos, la deriva genética al azar, que la definimos como DGA o la abreviamos como DGA, y la selección natural. Entonces, cada una de estas fuerzas lo que va a provocar es aislar a las poblaciones de tal manera que el flujo genético entre subpoblaciones se va a ver reducido. Bien, en el dibujo les estoy mostrando dos poblaciones, la población A y la población B. Cada uno de los puntos que están dentro de la población son individuos con un genotipo distinto, cada uno de ellos, y lo que observamos es que en la población A hay genotipos más asociados a un color amarillo, mientras que en la población B tenemos genotipos más asociados a un color morado. Entonces, quiere decir que existe una barrera geográfica entre estas dos subpoblaciones que lo que está haciendo es limitar el flujo genético. Ojo, muchas veces las barreras no necesariamente impiden el flujo genético, lo que hacen es limitar. En lugar de que exista alto flujo genético, lo que vamos a observar es un bajo flujo genético. Generalmente el flujo genético siempre va a ser una constante entre las subpoblaciones, solamente se va a ver reducido o se va a ver aumentado de acuerdo a las barreras geográficas que existen. Entonces, la migración del flujo genético de alguna manera es una medida del intercambio de organismos reproductores entre subpoblaciones. Podemos encontrar la población A que está principalmente fijada a un tipo de genotipo, pero encontraremos algunos individuos que presentan genotipos diferentes, los cuales provinieron de la población B. Y lo mismo ocurre en la población B. Encontramos individuos similares en su genotipo, pero encontramos algunos otros que provienen de la población A con un genotipo diferente. Por otro lado, tenemos la deriva genética. Si recordamos qué es lo que hace la deriva genética, es eliminar variación genética de las poblaciones, y esta va a depender del tamaño de la población, pues la deriva genética de alguna manera también ayuda a diferenciar las poblaciones. ¿Cómo lo hace? Si nosotros tenemos dos subpoblaciones con tamaños poblacionales diferentes y una de esas subpoblaciones es pequeña, lo que vamos a observar es que la población pequeña va a perder rápidamente variabilidad, por lo tanto se va a diferenciar más rápido que la población grande. Entonces la deriva genética también ayuda a que las poblaciones se diferencien genéticamente. Y finalmente la selección natural es a través de las condiciones ambientales. Generalmente las especies se van a distribuir en un rango geográfico que no necesariamente presenta las mismas condiciones ambientales. Por lo tanto, esta heterogeneidad ambiental va a provocar que algunos alelos sean favorecidos en un ambiente y otros alelos sean favorecidos en otros ambientes. Entonces, esto también lo que va a provocar es una
diferenciación genética entre las subpoblaciones. Bien, ahora que conocemos que las poblaciones pueden diferenciarse genéticamente debido a estas condiciones o a estas fuerzas microevolutivas, y esto se puede observar a nivel genético, lo que vamos a aprender en esta clase es a medir ese grado de diferenciación genética. ¿Cómo se mide la diferencia genética entre un conjunto de poblaciones? Bien, de manera tradicional existe un índice que se basa en un modelo F de Wright. Este índice se le denomina índice de fijación o se abrevia como F, subíndice S mayúscula, T mayúscula. Y lo que hace es medir el grado de pérdida de heterocigosidad en una población. Quiere decir que lo que hay que medir en las poblaciones es el número de heterocigotos versus el número de homocigotos para justamente calcular esta diferencia genética entre un conjunto de poblaciones. Entonces, aquí tenemos la fórmula que denomina el índice de fijación, y lo cual nos dice que el FST es igual a la H, que es la heterocigosidad total, menos la heterocigosidad promedio entre la heterocigosidad total. Entonces, como ya les mencioné, en la parte de abajo les estoy definiendo qué es lo que mide el FST, y ahí dice que cuantifica la pérdida de heterocigosidad de una población, más bien en un conjunto de subpoblaciones, debido a las diferencias genéticas en estas mismas. Y en términos generales, la pérdida de heterocigotos se debe a una panmixia en las poblaciones. La palabra panmixia proviene de que las poblaciones se reproducen aleatoriamente y al azar. Entonces, cuando una población está estructurada, quiere decir que no es panmítica, quiere decir que no es homogénea. Entonces, el FST toma valores de 0 a 1. Recuerden que generalmente los índices van a tomar valores dentro de un rango establecido. En el caso del FST, el rango que podemos medir en este índice es desde 0 hasta el 1, es el valor máximo el 1. ¿Qué significan estos valores? El valor 0 significa que el conjunto de poblaciones que estamos analizando son idénticas o homogéneas genéticamente, son iguales. Quiere decir que en lugar de que sean subpoblaciones, están conformando una megapoblación, una población completa. Y el valor de 1 significaría que cada una de las subpoblaciones que medimos están fijadas a una variante alélica, ¿sale? Entonces, dado que el índice de fijación mide la pérdida de heterocigotos en un conjunto de subpoblaciones, quiere decir que existe un evento que de alguna manera se mide con el índice de fijación y que es el grado de endogamia. La endogamia es cuando hay reproducción no aleatoria y cuando generalmente la reproducción se da entre parientes. Entonces, generalmente, cuando nosotros medimos el grado de estructura genética en una población, medimos también el grado de endogamia. Lo que nosotros esperamos es que cuando una población está estructurada, es muy probable que exista una alta tasa de endogamia entre las subpoblaciones, ya que la estructura se va a dar por la pérdida de heterocigotos. Y los heterocigotos en una población se van a perder es porque va a haber más homocigotos producto de reproducción endogámica. ¿Sale? A este fenómeno, que es la pérdida de heterocigotos y la ganancia de homocigotos en una población, se le llama efecto Wahlund, que es el que vamos a analizar un poquito a más detalle en la siguiente diapositiva. Nada más aquí les agrego un recuadro. También cómo podemos definir al FST o al índice de fijación. De manera estadística podemos definir al FST como la fracción de la varianza genética explicada por la existencia de estructura poblacional. Este es un término más técnico cuando hablamos de estadística. Pero ustedes pueden definir al índice de fijación como el índice que mide el grado de diferencia genética entre subpoblaciones. Entonces, regreso al tema del efecto Wahlund. Como bien les decía, la pérdida de heterocigosidad debida a la estructura genética en un conjunto de subpoblaciones se le denomina efecto Wahlund y es por el autor que descubrió o que definió este modelo matemático. Entonces, ¿cómo se observa el efecto Wahlund gráficamente? Podemos ver esta gráfica que en el eje X tenemos la medida de las frecuencias alélicas de P. Generalmente se basa en la frecuencia de un alelo, asumiendo que un gen es bialélico, que tiene alelo P y alelo Q. Entonces medimos
medimos la frecuencia de un alelo. Recuerden que cuando sabemos la frecuencia de P, automáticamente podemos deducir la frecuencia de Q, ¿sale? Cuando la frecuencia de P es 0, quiere decir que el valor de Q es 1. Siempre la suma de P y Q va a dar 1. Entonces, en el gráfico tenemos en el eje X el valor de P o la frecuencia alélica de P, y en el eje Y tenemos el grado de heterocigotos en una población. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una curva en donde al inicio, en el origen de la gráfica, en el punto 0, esa curva está en los valores cercanos a 0 y va subiendo hasta llegar a un punto donde es una asíntota y disminuye. ¿Qué quiere decir? Que cuando el valor de P, cuando la frecuencia de P es 0, por lo tanto la frecuencia de Q es 1, la heterocigosidad va a ser 0 completamente. ¿Por qué? Porque todos los organismos están fijados a el alelo Q. Quiere decir que todos los organismos son homocigotos para el alelo Q. Y si nos vamos al otro extremo, al valor de 1, vemos que cuando la población tiene una frecuencia alélica P de igual a 1, quiere decir que el alelo Q tiene una frecuencia de 0. Y es lo mismo, aquí la población no tiene ningún heterocigoto porque todos son homocigotos porque están fijados al alelo P. Y va a haber un valor intermedio. Cuando el valor de P está en el valor intermedio en 0.5, quiere decir que el valor de Q también vale 0.5. Y aquí es donde la heterocigosidad aumenta. Cuando el valor está en medio, la heterocigosidad va a estar en su valor máximo o más alto. Entonces, este es el efecto Wahun, que cuando nos alejamos o cuando las frecuencias de un solo alelo empieza a aumentar y el resto de los alelos empiezan a desaparecer, es porque se están produciendo muchos homocigotos. Y este efecto se mide a través del índice de fijación. Aquí les vuelvo a poner la fórmula para que justamente veamos qué significa cada uno de los elementos dentro de la fórmula. Entonces tenemos que HT es el promedio de la heterocigosis esperada en la población total para cada uno de los loci o para todos los loci. Y la HS, con un guión arriba, es el promedio de la heterocigosis esperada dentro de subpoblaciones para todos los loci. Entonces, para poder entender cómo funciona el índice de fijación, vamos a revisar un ejemplo numérico para que podamos aprender a interpretar el índice de fijación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo numérico que lo que hicimos fue ir al campo y colectar esta flor. Ahí les coloqué el nombre de la flor, Phlox cuspidata, que es una flor rosa. Entonces lo que hicimos fue ir al campo y colectar 43 subpoblaciones de esta flor. Y lo que hicimos fue estudiar un solo gen que está constituido por dos alelos, el gen fosfoglucomutasa 2. Entonces este gen es bialélico y tiene el alelo PGM2A y el alelo PGM2B. Entonces, te estamos poniendo un ejemplo sencillo para que podamos entenderlo rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en las poblaciones? Entonces, encontramos los siguientes datos. 40 de las subpoblaciones muestreadas están fijadas para el alelo PGM2B. ¿Qué quiere decir? Que los 40 de las subpoblaciones todos son homocigotos, todos tienen el mismo alelo en cada uno de sus locus, ¿no? Son homocigotos para el alelo PGM2B. Y el resto de las poblaciones, que son 3, son polimórficas. Quiere decir que sí encontramos los dos alelos. Entonces, aquí están las frecuencias de los alelos para las 3 poblaciones. Entonces, abajo enlisté para la población 1, la frecuencia del alelo PGM2B es igual a 0.49. Para la población 2, ese mismo alelo tiene una frecuencia de 0.83 y para la población 3 el mismo alelo tiene una frecuencia de 0.91. Con estos valores nosotros podemos deducir la frecuencia de PGM2B. Por ejemplo, en la población 1, si el alelo B tiene una frecuencia de 0.49, quiere decir que el alelo A va a tener una frecuencia de 0.51, porque recuerden que la suma de los dos alelos va a dar 1. Lo mismo en la población 2, si el alelo B tiene una frecuencia de 0.83, quiere decir que el alelo A va a tener una frecuencia de 0.17 y así sucesivamente con cada una de las poblaciones. Ahora, nosotros ya sabemos las frecuencias de los dos alelos, podemos calcular la heterocigosidad observada. Recuerden que en el ejercicio anterior ya aprendimos cómo se obtienen la heterocigosis bajo el equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces,
estos serían los resultados de las heterocigosidades. Para la población 1, la heterocigosidad observada es de 0.17, para la 2 es 0.06 y para la 3 es 0.06. ¿Sale? En el caso de las 40 poblaciones que están fijadas a un solo alelo, la heterocigosidad es 0. Quiere decir que si no hay ningún heterocigoto, pues el valor de heterocigosidad observada es igual a 0. Entonces, estos son los datos que nosotros obtuvimos en campo, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular cada uno de los elementos que vienen en el gráfico. Entonces, para eso tenemos que calcular primero HS y HT. Y aquí tenemos las fórmulas en el lado derecho inferior. Entonces, tenemos que HS es igual a 2PQ1, quiere decir que vamos a multiplicar el 2 por la frecuencia de P y la frecuencia de Q de la población 1. Luego a eso le vamos a sumar la multiplicación de 2PQ2, quiere decir que son las frecuencias alélicas de la población 2. Después sumamos 2PQ3 de la población 3 y así sucesivamente hasta terminar con las 43 subpoblaciones. Ahora, toda esta suma la vamos a dividir entre n, que es el número de poblaciones, que en este caso serían 43 poblaciones. Y en el caso de la fórmula para HT, nos dice que la podemos obtener multiplicando 2 por P promedio. P promedio quiere decir que vamos a sumar todas las frecuencias de P para cada una de las poblaciones y las vamos a dividir entre 43 y vamos a obtener el promedio de P. Y este valor lo vamos a multiplicar por el promedio de Q también. Vamos a sumar todos los valores de Q para cada una de las subpoblaciones y lo vamos a dividir en 43 para obtener el promedio de Q. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva para ir desarrollando cada una de estas ecuaciones. Entonces voy a seguir dejando todos los datos de las frecuencias alélicas de las 43 poblaciones y las heterocigosidades y solo subí en la parte de arriba las fórmulas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular los valores de HS y HT. Entonces, de acuerdo a las fórmulas, vamos a ir siguiendo las fórmulas. Entonces calculemos HS. Nos dice que tenemos que multiplicar 2 por el valor de P y Q, de la población 1. Entonces aquí tenemos sustituido eso. Tenemos 2 por 0.49, que es el valor del alelo B en la población 1, si lo pueden observar, y por 0.51, que es el valor de Q. Recuerden que si P vale 0.49, por lo tanto Q vale 0.51, que la suma de ambos da 1. Entonces me voy a la siguiente población, que es la población 2, y entonces lo que hago es multiplicar 2 por la frecuencia del alelo B, que es P, que es 0.83, y por la frecuencia del alelo Q, que es 0.17. Me voy a la población 3, que sería 2 por la frecuencia del alelo P, que en este caso es 0.91, y multiplicado por la frecuencia del alelo Q, que es 0.09. Entonces me voy con las demás poblaciones. Recuerden que estas tres primeras poblaciones son polimórficas. Ahora las 40 poblaciones restantes no. Entonces tenemos que voy a multiplicar 2 por el valor de P. En este caso recuerden que el alelo vale 1 porque las poblaciones están fijadas a uno de los alelos. Y por lo tanto el valor de Q es 0. Si P vale 1, pues Q tiene que valer 0. ¿Sale? Entonces multiplicar 2 por 1 por 0. Cualquier número multiplicado por 0 pues va a dar 0. Esto lo tengo que hacer 40 veces porque recuerden que 40 de las poblaciones tienen la misma frecuencia de P, es igual a 1. Entonces voy a poner puntos suspensivos asumiendo que lo estoy haciendo 40 veces hasta la última. Entonces ya tengo sustituidos para mis 43 poblaciones la fórmula. Y ahora lo tengo que dividir entre 43, que es el número total de subpoblaciones. El resultado, si lo metemos a la calculadora, sería este. Sale 0.0220. Ahora vamos a sacar el valor de HT. Aquí nos dice que es multiplicar 2 por P promedio y Q promedio. Quiere decir que primero tenemos que sacar los valores promedios de P y de Q. Lo voy a hacer en la parte de abajo en este recuadro para separarlo, porque es un cálculo, una aritmética diferente que tenemos que obtener antes de llevar a cabo la fórmula de HT. Entonces vamos a sacar el promedio de P, de la frecuencia de P. Entonces P dijimos que denominamos al alelo PGM2B. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todas las frecuencias
de este alelo para cada una de las poblaciones. Entonces aquí tenemos que para la población 1 su frecuencia es de 0.49 más la frecuencia de la población 2 que es 0.83, la frecuencia de la población 3 que es 0.91, la frecuencia de las demás poblaciones. Recuerden que las 40 poblaciones están fijadas a este alelo, por lo tanto su frecuencia es 1. Entonces tengo que sumar 40 veces el 1 a lo largo de toda la fórmula. Entonces, sumando todas las frecuencias de P, este resultado lo voy a dividir entre 43, que son las subpoblaciones, y me da un resultado 0.9821. Quiere decir que el valor promedio de P es 0.9821. Ahora voy a sacar el valor promedio de Q. Igual, el valor promedio de Q es para el alelo PGM2A. Entonces, para el caso de las primeras 3 poblaciones polimórficas, tenemos que la frecuencia del alelo A en la población 1 es de 0.51, para la población 2 es 0.17. Recuerda que esto los deducimos, ¿no? Si en la población 1 el alelo B vale 0.49, pues por lo tanto en esa misma población el alelo A vale 0.51. Y así me voy a ir sucesivamente. En este caso, para las poblaciones fijadas al alelo de B, el valor de Q va a ser 0. Entonces este 0 lo voy a sumar 40 veces, que es el resto de las poblaciones. Entonces sumando todos estos valores de Q, los divido entre 43 también y obtengo el promedio de Q, que es 0.0179. Entonces ya tengo mis valores de P y Q promedio. Ahora sí voy a ir a mi fórmula de HT y voy a hacer esta sustitución. Multiplicar 2 por el promedio de P y por el promedio de Q. Entonces, esta multiplicación nos da este resultado. Quiere decir que ya tenemos nuestro valor de HT, que es igual a 0.0352. Entonces ya tengo el valor de HC y ya tengo el valor de HT. Ahora sí puedo obtener el valor del FST, que es el índice de fijación. Voy a ir a la siguiente diapositiva para revisarlo. Entonces, lo que llevo es mis valores de HS y HT, ya los tengo aquí, que ya los obtuve en la diapositiva anterior. Y aquí está la fórmula de FST. Dice que FST es igual a HT menos HS sobre HT. Sustituyamos esta fórmula. Entonces, aquí podemos ver que vamos a dividir 0.0352 menos 0.0220. Esta resta la vamos a dividir entre HT, que es igual a 0.0352. Entonces, lo que hice primero en la parte de abajo fue hacer la resta, que está entre paréntesis, que me da 0.0132, y después ya lo dividí entre 0.0352. Y el valor de F que me da es de 0.3750. ¿Sí? Dijimos que el índice de fijación toma valores de 0 a 1. Entonces, el valor que obtuvimos de FST es de 0.37. Redondeémosle a 0.37. ¿Qué tanto es tantito? ¿Está cercano a 0? ¿Está cercano a 1? Recordemos qué significan los valores. 0 significa que las poblaciones son homogéneas genéticamente y 1 quiere decir que las poblaciones son diferentes genéticamente en su totalidad. Cada una de las poblaciones tiene una variante genética diferente. Aquí nos da un valor de 0.37. Quiere decir que no son homogéneas y sí hay un cierto grado de diferenciación genética. Ahora, ¿cómo podemos definir qué tanto es tantito? ¿Qué tanto podríamos hablar acerca de ese 0.37? ¿Qué tanto valor le vamos a dar? Para eso existe una tabla en donde nosotros comparamos los grados del FST para decir cuál es el grado de diferenciación genética entre las poblaciones. Entonces, tenemos que si el valor te da entre 0 y 0.1, el valor de FST te da entre 0 y 0.1, quiere decir que hay una leve diferenciación genética entre las poblaciones. O sea, quiere decir que sí hay diferencias, pero esta diferencia es pequeña. Si el valor está entre 0.10 y 0.25, quiere decir que hay una moderada diferenciación genética. Pero si el valor es mayor a 0.25 y hasta 1, quiere decir que hay una marcada diferenciación genética. En estos valores tan altos quiere decir que hay alelos que son fijados para la población. Fijados quiere decir que hay un solo alelo o dos que son los que dominan en una población.
Entonces, punto 37 cae en el último rango. Quiere decir que para este ejemplo que nosotros colocamos hay una marcada estructura genética y tiene sentido porque recuerden que 40 de las poblaciones estaban fijadas a un alelo. Y es lo que les menciono aquí abajo entre paréntesis, que cuando existen valores arriba de 25, generalmente va a incluir alelos fijados en las poblaciones. Entonces, este es el ejemplo para poder obtener el valor de FST y es el que utilizamos en genética de poblaciones para medir el grado de diferenciación genética. De hecho, si ustedes leen un artículo de genética de poblaciones en donde se obtienen este tipo de valores, ya pueden decidir o ya pueden leer y entender cuál es el grado de diferenciación genética en la población que están analizando, ¿no? Entonces, este ejemplo es muy importante que tomen los apuntes porque la tarea de la siguiente semana se va a basar en un ejemplo similar a este. Muy bien, alumnos, nos vemos en la siguiente clase.